¿Alguna vez te sentiste tan seguro después de un éxito que avanzaste al siguiente desafío solo para encontrarte con una derrota? Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. En la lección de hoy veremos qué sucedió y cómo podemos volver a lograr la victoria. ¡Comencemos! Luego de la conquista de Jericó, los israelitas se sentían imparables. Nada podría detenerlos. Y sin siquiera consultar a Dios, se fueron a conquistar la siguiente ciudad, Hai, a 19 kilómetros de distancia. Según los espías, la ciudad sería fácil de tomar, así que Josué solo envió a 3,000 hombres para llevar a cabo la conquista. Pero, para sorpresa de todos, fueron terriblemente derrotados y sufrieron 36 bajas. Este cambio terrible desanimó a todo Israel. Si los otros reyes de la región escuchaban de su derrota, seguramente vendrían a destruirlos. Josué se rasgó la ropa y comenzó a llorar delante de Dios. ¿Por qué hiciste que el pueblo cruzara el Jordán para luego dejar que sea destruido? Pero a veces, Dios permite que sufras derrotas para que puedas darte cuenta que el éxito no es gracias a tus propios esfuerzos o al poder de tu fuerza, sino al poder y la fuerza de Dios. Sin Él podemos ser fácilmente derrotados, como lo estaba haciendo Israel. Dios dijo a Josué, levántate, ¿qué haces aquí? No se trataba de que Dios los había abandonado, sino que ellos se habían separado de Dios. Cuando conquistaron Jericó, la orden había sido no tomar ningún objeto de la ciudad. Israel había sido separado por Dios como un pueblo especial, y desobedecer tomando uno de esos objetos equivalía a romper su alianza con Dios. Sería como separarse de Él para volver a identificarse con el mundo. Al conservar esos objetos, estaban eligiendo identificarse con la ciudad condenada y, por lo tanto, sufrir sus mismas consecuencias. Mientras no eliminaran los objetos, Dios no podría ayudarlos, no podrían vencer a sus enemigos. Josué dio una noche a todo el pueblo para que examinara su corazón, y al día siguiente se echaron suertes para encontrar al culpable. Entonces se descubrió que un hombre llamado Acán había tomado de Jericó un manto babilónico, 2,3 kilogramos de plata y una barra de oro de 0,6 kilogramos, y los había ocultado en un hoyo al centro de su tienda. Él había elegido identificarse con Jericó y ahora sufriría las mismas consecuencias. Él y sus hijos fueron apedreados y luego sus restos, junto con sus pertenencias, fueron quemadas, al igual que lo había sido Jericó, y cubiertos por piedras. Una pregunta difícil de responder es por qué sus hijos fueron condenados. Sin embargo, es importante recalcar que ellos no fueron castigados por el pecado de su padre. La Biblia condena que los hijos sufran por el pecado de sus padres. Por ejemplo, años atrás, cuando Coré se había rebelado contra Dios, sus compañeros, junto con sus familias, fueron muertos por su rebelión. Pero los hijos de Coré se salvaron porque se apartaron de su padre y no siguieron su camino. Dios dice, los padres no podrán ser condenados a muerte por culpa de lo que hayan hecho sus hijos, ni los hijos por lo que hayan hecho sus padres, sino que cada uno morirá por culpa de su pecado. Sabiendo lo cuidadoso que es Dios con esto, podemos estar seguros de que los hijos de Acán sí sabían del pecado de su padre, pero decidieron guardar silencio, convirtiéndose así en cómplices. Quizá en tu familia haya alguien como Acán o Coré, pero de estas historias aprendemos que cuando un padre cae en pecado o rebelión, los hijos no deben respaldar o alentar su mal comportamiento. Y en casos de delitos más extremos, deben denunciarlos y apartarse de ellos. Como hijos debemos obedecer a nuestros padres, siempre y cuando eso honre a Dios. Nuestra lealtad hacia Dios siempre debe ser lo primero. Luego de destruir los objetos de Jericó, Israel volvió a contar con la bendición de Dios y pudo conquistar la ciudad de Hai. Luego de la conquista, todos viajaron 32 kilómetros hasta los montes Gerizim y Ebal para confirmar el pacto con Dios. Al llegar, 6 tribus se subieron al monte Gerizim, que representaba las bendiciones de obedecer la ley de Dios, mientras otras 6 subieron al monte Ebal, que simbolizaba las maldiciones. Entonces Josué leyó la ley de Dios al medio de ambos montes para que todos recordaran en qué consistía su pacto con Dios. Lo interesante
es que el altar que se levantó ese día no fue puesto en el monte de las bendiciones, sino en el de las maldiciones, simbolizando que a pesar de nuestros errores, Dios nos da la salvación, para mostrar que Dios derramaría su amor en el lugar que estaba lleno de maldición. Si tu vida está más en el monte de las maldiciones que en el de las bendiciones, recuerda que Dios dio el sacrificio de Jesús para perdonarte y que salvará a cualquiera que le pida ayuda y quiera identificarse con Él. Acán decidió identificarse con Jericó y sufrió el mismo destino que la ciudad. Pero Rahab, una ciudadana de Jericó, decidió identificarse con Dios y fue salvada, pasando a formar parte del pueblo de Dios. ¿Hay alguna cosa en tu vida que te esté apartando de Él? Recuerda que Dios quiere y puede dar las mayores victorias a todos los que confían en Él y decidan ponerse de su lado. Nos vemos en el próximo video de Lección GP.